Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra mirada a la generación rebelde de los 60, que, como hemos dicho, más que histórica, es una mirada personal. En este capítulo nos concentraremos en los hechos más relevantes que, a nuestro juicio, protagonizó esta generación entre los años 1964 y 1967. Como vimos en el capítulo anterior, la generación de los 60 nace en medio de la Guerra Fría. La muralla de Berlín, la crisis de los misiles, la lucha entre capitalismo y comunismo, el presidente Kennedy, Fidel Castro, son los marcos de una generación que nace destinada a rebelarse. En Chile, como muchos se acordarán, los jóvenes despiertan a las nuevas ideas del Che Guevara, la nueva ola, los Beatles. El país, gracias al Mundial de Fútbol y al ingreso de la televisión, comienza a ser parte del mundo. Se inicia, por así decirlo, la modernización y la revolución de las comunicaciones. Sin embargo, después de los frentes populares y con el gobierno de Alessandri, cunde la sensación de que el país está estancado y que necesita transformaciones radicales. La sociedad tiene conciencia de sus fallas y de la necesidad de reformas, pero hasta ese instante nadie ha sido capaz de realizarlas. Por ello, a partir de 1964, los chilenos se atreven a probar con la revolución. Solo deben decidir si es la revolución en libertad, propuesta por la democracia cristiana, o la revolución socialista, propuesta por el FRAP. Se produce un suicidio político de parte de la derecha a través de la culminación de una etapa histórica que viven dos partidos también históricos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. La verdad es que la gravitación de las ideas de derecha en ese momento terminan no en su sentido real, sino más bien en su expresión política. El concepto de revolución va a ser el animador de prácticamente todos los procesos políticos posteriores. Revolución a la libertad, revolución con empanada y vino tinto, revolución silenciosa, les guste o no les guste, pero formaba parte de una misma visión, de algún modo, de la política, que era la idea que es posible que en un determinado momento, un determinado sector de la sociedad toma el poder del Estado e inicia un gran cambio global que afecta a todas las esferas. Son los jóvenes los que le dan vuelo a esta necesidad de cambio. Gran parte de ellos depositan sus esperanzas en Eduardo Frei y su revolución en libertad. La patria joven se convierte en símbolo de estas ansias de cambio. En agosto de 1964, 5 columnas provenientes del mar, la cordillera, el centro, el norte y el sur del país convergen en Santiago en la mayor concentración popular de nuestra historia. Las antiguas fiestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesión de nuestra patria en este gran abrazo del norte y el sur. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. El 4 de septiembre de 1964, Frei obtiene una mayoría absoluta del 56.09% de los votos, mientras la izquierda alcanza la más alta votación de su historia política, cerca de un 39%. Ambas votaciones suman el 95% de los votos. La mayoría del país pide cambios profundos. Vengo en su nombre a formularles un ruego. Quien no se humilla, quien ruega en nombre de la patria. Ayúdenme para realizar este plan y derrotar la miseria. Ayúdenme en el despacho de las leyes fundamentales que requiero
para cumplir el programa por el cual el pueblo ya se pronunció. La figura de Eduardo Frei, en lo que se llama la generación de los 60, fue muy determinante para lo que fue el pensamiento cristiano. Frei era mirado como el gran líder y un gran pensador. Y eso arrastró a mucha generación, mucha gente de esa generación, a adherirse a la democracia cristiana. Es una ruptura con el pensamiento conservador del pasado. Frei, ¿no es cierto?, plantea un cambio profundo en materia política, un cambio en la economía, el tema de la reforma agraria, el tema de la gran reforma educacional, el tema, ¿no es cierto?, de la participación popular. Son todas cosas que yo creo que atraen al mundo cristiano a reconocer en él el gran líder. A diferencia de épocas anteriores, por primera vez una generación tan joven está tan cerca del poder. Frei los llama para una gran cruzada de alfabetización y de construcción de escuelas rurales, y los jóvenes no dudan en partir. Como nunca antes, los jóvenes pesan en el mundo. No solo imponen la moda y su música, sino que también alcanzan puestos importantes en política. Personalmente, yo que tenía 27 años, asumí una subsecretaría como la subsecretaría de Hacienda, y a los 30 años era ministro. Patricio Rojas, Raúl Troncoso, Juan Hamilton. Es decir, pueden hacer una revisión de lo que era la composición del gabinete y de los cargos de confianza. Rafael Moreno. Era toda gente que fluctuaba entre los 25 y 30 años. En los parlamentarios, había gente muy joven. Luis Mayra fue parlamentario a los 21 o 22 años, y muchos más. Yo no me recuerdo que para el 58 con Alessandria haya sido tan clara la cosa como lo fue para el 64 con Frei, ¿no? En que las grandes masas participantes fueron la juventud. La juventud determinó quién ganaba en esa época, con gran fuerza además. Quienes primero asumen el espíritu de esa época, el espíritu de ese minuto histórico a nivel mundial y a nivel chileno, es la juventud. Por lo mismo, la juventud nos estimula, nos provoca, nos impulsa a nosotros que ya no éramos jóvenes. Así que hay una influencia recíproca. Nosotros somos motivo de inspiración y banderas en cierta medida de esa juventud, pero esa juventud, al abrazar ese espíritu, al comprometerse en esa época histórica, influye poderosamente en nosotros. Yo era un niño bastante tímido antes de ser dirigente estudiantil y nunca supe cómo, ni todavía sé por qué vino una marea histórica, abrió la puerta de mi casa, me tiró y me puso adelante, y de repente sentí que era parte de esta fuerza, que era como un beso transoceánico, este deseo inmenso de la juventud del mundo entero por vivir un mundo en que la solidaridad y el amor fueran el principio organizador. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Mientras en Chile, Frei y la Revolución y Libertad desarrollan los cambios a que el país aspira, en el mundo se producen también grandes transformaciones. Europa y Estados Unidos son convulsionados por el cuestionamiento más profundo de todo lo establecido, las costumbres, el arte, la moda, la moral, el sistema. Nada es sagrado. En este ambiente, los adultos espantados se preguntan, ¿qué está sucediendo? La palabra sucediendo era el centro de aquello. Sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? En los años 50 nos sentíamos aburridos, muy aburridos.
Porque nada estaba sucediendo. Ese era el gran sentimiento acerca de que nada sucedía. Así que hagamos un happening. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, I'd be safe and warm, if I was in LA, California dreaming. En el apogeo del Imperio Americano, cuando teníamos en la práctica todas las bombas, todos los policías del mundo, todo nos pertenecía. Teníamos 2 Cadillacs, las casas de 2 pisos con 2 garajes. Éramos número 1 y nadie nos competía. En ese momento impulsábamos un estilo de vida que buscaba el estatus por sobre todo, arribista, lo que hoy se conoce como yuppies. Conscientes de su estilo, ansiosos, buscando desesperadamente estar siempre a la vanguardia de la moda. Un número suficiente de gente se asqueó con esto, lo encontró aburrido, espiritualmente vacío, injusto para las personas que quedan fuera, y al diablo, no nos interesa. Debe haber algo más, y si no lo hay, preferimos la muerte. La muerte es mejor que esta visión. Así que lentamente la gente comenzó a cuestionar la autoridad, a indignarse por el racismo, a poner atención a otras cosas. Y fue la música rock la que mejor expresó esta ansia de rebeldía contra el sistema. Esta tontería comenzó realmente cuando Bob Dylan les dio marihuana a los Beatles y la música de los Beatles cambió, no hay duda. Realmente todos admirábamos a Dylan y nos sentíamos honrados de que él nos admirara. Lo veíamos como el gran. Las letras de Dylan por sí solas harían un explosivo libro de crítica social. Ustedes conocen esas amenazantes líneas. Algo está pasando y usted no sabe lo que es. ¿No es cierto, Mr. Jones? Ustedes saben quién es Mr. Jones, ¿no? Nosotros. Puedo imaginarme no trabajando juntos por un periodo, pero siempre nos reuniremos por una razón u otra. Siempre nos necesitaremos para compartir ideas. Y como sabe, todos nos llevamos muy bien. Aunque los Beatles se retiran a sus meditaciones, el rock continúa siendo el símbolo y el motor de una rebeldía que empieza a expandirse y a contagiar a todo el mundo. Yo tenía 18 años y llegué a Los Ángeles en el año 1966. Como que de repente a todo el mundo le dieron permiso para hacer lo que querían hacer y en las calles andaba todo el mundo vestido como si fuera una fiesta de disfraces, era impresionante,
En Sunset Strip me acuerdo que yo fui a Los Ángeles, a una calle en Hollywood, que todo el mundo se paseaba y te decían I love you, te daban una flor y te abrazaban. Y era como estar en un sueño, en un carnaval. Sabíamos que estaba creciendo un movimiento internacional. Lo sabíamos por comunicaciones directas. Gente que venía a San Francisco desde Ámsterdam, de Londres, de Nueva York, de París, para compartir las nuevas ideas. Como no tenía muchos medios para costearme los estudios, tuve que irme a la universidad y me voy a Nueva York, donde un hermano. Y ahí hay una amiga chilena muy simpática que trabaja en las Naciones Unidas. Ella va a California de visita y me llama de California y me dice, aquí está la papa, aquí donde está el mundo, se desarrolla aquí. Y yo agarro el avión al día siguiente y parto a California. Quiero decirles que hace 4 semanas estuve en New York y también en Londres. Y estoy aquí para decirles que esto está sucediendo en todas partes. Una manera, en principio sana, de protestar contra lo que ya se insinuaba como el estilo de vida basado en el consumo, en el tener, en el placer y en la competición económico-social sin límites. En ese sentido, el hipismo trajo consigo una especie de válvula de escape para la incontenible e insoportable presión de un estilo de vida que solo dejaba lugar a los triunfadores. El hipismo tardaría un tiempo en aparecer en Chile. Apareció en cambio un movimiento musical que motivó y expresó la rebeldía contra el llamado sistema. Fue el movimiento de la nueva canción. Una de las inspiradoras de esta nueva canción fue Violeta Parra. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, Contrariamente a lo que muchos piensan, el movimiento de la nueva canción fue un movimiento espontáneo, un movimiento libre, ligado a la realidad sociopolítica que vivía Chile en ese momento. Las cosas iban dando, era un mundo, mire, un mundo efervescente, de entusiasmo, que tú te ponías al frente las cosas, pero las cosas te llevaban para adelante. Entonces, lo de la canción surgió, era un mundo. Bueno, mi amistad, imagínate, personal, con Víctor Jara, con Isabel Parra, con El Ángel, con la gente del Quilapayún, del Inti Illimani, con los miles de artistas, era una cosa natural. O sea, íbamos con la política, pero al lado nuestro estaban los artistas. Era una conjunción muy fantástica, te digo de verdad. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ver. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos de cordilleras. Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piel. Por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. A ver si puedo rescatarla con 4 ríos. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. El Quilapayún se formó en el año 65 en un medio de peñas estudiantiles. Había muchas peñas en esa época, partiendo por la Peña Las Parras, que era como la más importante. Y poco a poco se fue como ampliando esto, se fue transformando como en un grupo con un eco mucho mayor. Y muy en especial se tuvo mucho eco entre los trabajadores. O sea, empezamos a ser invitados por los mineros del carbón, por los obreros del norte, de la salitrera, y empezamos como a cantar cosas también que tenían más que ver con ese mundo. ¿Ah?
que nos domina en la miseria. Pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta. Una rosa y el coronel abre la muralla, el sable del coronel cierra la muralla, la paloma y el laurel abre la muralla, el gusano y el cien pies cierra la muralla. Al corazón del amigo abre la muralla, al veneno y al puñal cierra la muralla, al disco y la Nosotros veíamos que nuestras canciones eran como, tenían que ser como un factor de ese cambio. Y entonces nosotros veíamos como muy urgente y muy necesario, ¿no?, que los artistas participaran en ese movimiento. Yo arrendé una casa en calle Carmen, que es donde posteriormente se instaló la Peña Los Parras y que funcionó 8 años hasta el día del golpe, hasta el día 11 de septiembre. Ahí se creó naturalmente también el punto de reunión de lo que fue posteriormente incluso lo que llamaron neofolclore. Con la aparición en 1963 de un grupo que se llamó Los Cuatro Cuartos, que eran muchachos jóvenes de Barrio Alto y que cantaban la música chilena con armonías vocales muy del gusto de la gente joven. A vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. Así también aparecieron Las Cuatro Brujas, que era un grupo de 4 chicas también de Barrio Alto, que impactaron desde el primer momento cantando estas músicas. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble, mi tía la pericona y mi pairino el redoble, mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron, muy se enamoraron. A 3 años de la elección de Frei, las expectativas de grandes cambios para muchos se estaban frustrando. La derecha empezaba a recuperar la voz, la izquierda se radicalizaba cada vez más. Ya nadie podía darse el lujo de mantenerse al margen. El centro y el motor de todos estos conflictos eran las universidades. Los estudiantes universitarios nunca habían sido tan importantes como en los años 60. En todo el mundo las matrículas se multiplicaban y los estudiantes llegaban por miles a los campus universitarios, hasta el momento acostumbrados a un público selecto y elitista. Si a esta generación el terremoto del 61 le abrió los ojos respecto a la pobreza, el ingreso a la universidad les produce un terremoto aún más intenso. Llegar a la universidad de repente fue como que se me abrió el mundo. Me encuentro en una universidad, en el Pedagógico de la Chile, que era el centro, digamos, del movimiento estudiantil, el comunismo, el MIR, una cantidad de grupos de lo más, qué sé yo, extraño, estaba, qué sé yo, el Espartaco. Y yo llego ahí absolutamente abierta, buscando por todos lados. Yo creo que ahí fue como, fui esponja de todo lo que estaba pasando en ese momento, lo cual de repente como que todas mis preguntas encuentran cierta lógica, cierta razón, y empiezo como a conectarme con diferentes grupos y me cambia la vida, yo te diría radicalmente, en 3 meses. Entré en marzo a la universidad y ya en junio yo estaba absolutamente en otra. Recordemos que en ese tiempo todos estábamos presionados para participar en alguno de los diversos movimientos que nacían como callampas después de una lluvia.
No participar de alguno de esos movimientos era estar fuera de sintonía, por decirlo de alguna manera. Fue en las universidades donde se originaron la mayoría de estos movimientos. Así, en 1965, mientras los santiaguinos acudían en masa a dar la bienvenida a Cantinflas, en Concepción, un grupo de estudiantes inspirados por la Revolución Cubana y el ejemplo de Fidel y el Che, forman el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. El MIR era más bien un intento de replanteamiento dentro de la izquierda. Creo que desde ese punto de vista, en sus inicios, tuvo que ver con esto que posteriormente se llamó la renovación de la izquierda. Un cuestionamiento muy fuerte a la izquierda tradicional, a lo que era la Unión Soviética en esa época, a esta cosa ortodoxa, conservadora, pesada, finalmente bastante triste de los comunistas. Miguel, Bautista, Edgardo, desde luego Luciano. Eran tipos muy atractivos, eran intelectualmente bastante potentes, con una aproximación a la teoría política muy autónoma, muy independiente, bastante iconoclasta. O sea, Lenin era el pelado Lenin y el Marx era el guatón Marx, no eran esos ídolos, esa gente tan lejana y sabia, no tan infalible. Proclamemos desde aquí a todo Chile, a América y al mundo: no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Rápidamente los miristas ganan adeptos en las universidades. Algunos de ellos van al campo y a las fábricas en busca de un apoyo popular. Yo nací en un mundo muy católico, con una gran preocupación por la injusticia social, pongámoslo así en los términos de que en esa época se usaban. Y claro, te fijas en ese campo permanente de ir viendo cómo tú de verdad actúas, cómo tú resuelves las desigualdades y todo ese cuento. Ahí es donde yo llegué al MIR, creyendo que el MIR iba a ser más eficaz, más radical, eso. Yo conocí a Luciano Cruz, que era un dirigente importante del MIR en Valdivia. Él era dirigente importante del MIR en Concepción. Yo lo conocí en Valdivia. Y no sabía yo quién era, pero apareció un tipo del porte mío, 1,80 m, 1,90 m, muy maceta, muy buen mozo, con un pelo cortado así, muy cortito, a una reunión. Bueno, llega este tipo, ya se sabía de Luciano Cruz, pero yo no sabía que este era Luciano Cruz. Con este pelo al rape, maceta, muy elegante, y al sentarse se echa para atrás y saca una pistola y dice: perdón, voy a dejar la pistola aquí, y después saca otra pistola acá. Entonces yo ahí dije: yo quiero ser mirista. Para los miristas, el capitalismo está agotado y el poder solo podrá tomarse por las armas. Advierten que la derecha jamás permitirá un gobierno marxista. La acción que mayor popularidad les trae es el rapto del periodista Hernán Ose Santamaría, a quien dejan desnudo en medio de la universidad. Poco a poco, si bien en ese tiempo era un contingente muy escaso de personas, ellos iban estructurando como una acción dirigida a establecer lo que Fidel Castro había llamado de alguna manera la Sierra Maestra en toda América Latina. Fidel Castro había dicho: vamos a convertir a la cordillera de los Andes en una nueva Sierra Maestra. Entonces esta juventud quería hacer y emular lo mismo que había hecho Castro en Cuba. En 1965 comienza a reorganizarse la oposición de derecha. Después de la debacle electoral de 1964, se unen los partidos conservador y liberal y forman el Partido Nacional, que obtiene importantes avances en las elecciones parlamentarias siguientes. Mientras tanto, en la Universidad Católica nace el gremialismo y un pequeño grupo llamado Fiducia, que inician un decidido combate contra las iniciativas de cambio del gobierno de Frei y contra la creciente politización del país y de la universidad. Bueno, el gremialismo fue una respuesta a la verdadera embestida que la izquierda hizo en todas las universidades, a través de tomas y del uso de la violencia. Entonces surgió un grupo de jóvenes que, sin confesar ninguna afiliación a partidos políticos,
quería defender los principios básicos del funcionamiento de la universidad. Y así como de la universidad, y por eso no fue exclusivamente universitario, de todos los gremios, porque como la política alcanzaba a todos los gremios prácticamente, la doctrina de que los gremios debían preocuparse de sus asuntos al margen de la política fue adquiriendo fuerza. Bueno, el movimiento gremial es un movimiento juvenil, universitario, que se localiza en la Universidad Católica, en un momento en que se produce un cambio histórico importante en el país. Es el momento, estamos hablando de mediados de la década del 60, luego de la elección de la democracia cristiana y de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el año 65, marzo del 65. En esa oportunidad se produce un derrumbe de los partidos de derecha, partidos que ya venían bastante venidos a menos, porque habían perdido toda proyección política y estaban más bien en posturas, yo diría, de defensa. No defendían tanto el derecho de propiedad, sino que más bien mi propiedad, arrinconado, en una postura más bien negativa. El gremialismo surge de una persona, no surge de muchas personas, surge de una persona concreta, de Jaime Guzmán Errázuriz. Jaime había entrado a la universidad, yo lo conocía desde el colegio, él había entrado a la universidad y rápidamente se dio cuenta de que el fenómeno ideológico, especialmente lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, no era comprendido ni había ninguna posibilidad que lo comprendieran los partidos tradicionales, porque ya era una generación que no estaba en condiciones de volver a entender un mundo completamente distinto que venía. Lo que nos fue centrando y lo que nos fue aglutinando fue el destino de la universidad, inicialmente. Estamos hablando de los primeros años de este movimiento, que estamos hablando de la década del 60. Efectivamente, lo principal era ver perder nuestra libertad en la universidad, ver perder nuestra autonomía, nuestra independencia, producto de movimientos que ponían a la universidad en una situación de globalidad y por lo tanto al servicio de causas externas que eran manejadas por grupos políticos. En este ambiente de creciente polarización y radicalización políticas, se producen en las universidades católicas de Valparaíso y de Santiago otro hecho de gran trascendencia: la reforma universitaria. En la época del 60, al comenzar la década del 60, las universidades eran fundamentalmente un lugar de formación de la élite dirigente. La frase famosa de la época es: transformemos este colegio particular en una universidad, porque la Universidad Católica era vista como un colegio, de algún modo, como un colegio particular. Era una universidad bastante buena, que había orden. La motejaron de una serie de cosas, que era Torre de Cristal, que unas cosas que nadie entendía. Eran motes políticos, era universidad. Los principales principios u objetivos de este movimiento de reforma universitaria era, primero, abrir más a la universidad a los problemas del país, o sea, que hubiera una mayor interrelación de la investigación, de la difusión del conocimiento, de la formación profesional, más en contacto con la realidad de Chile, de sus regiones, de sus problemas económicos, de obras públicas, de la agricultura, etc. La universidad vivía como muy encerrada en sí misma. Lo segundo era un cambio en el concepto de la pedagogía, de la educación, de menos estanco, más permeable, con currículum más flexible, con clases más participativas, con más seminario, con más investigación y menos conferencia. Y el tercer elemento, que fue el elemento, llamémoslo, más político, era el hecho de que todos los profesores participaran en la elección de autoridades y no solo estos profesores titulares, que eran un grupito muy pequeñito, que era como una verdadera aristocracia dentro de la universidad, al cual se sumó después la participación de los estudiantes, incluso en algunos casos de los administrativos de la universidad. Las autoridades de la Universidad Católica responden a las demandas declarando que van a estudiar las propuestas estudiantiles. Los jóvenes esperan inútilmente 22 meses. Mientras tanto, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso es la primera que se atreve a ir a la huelga. En la Universidad Católica de Santiago, la Federación de Estudiantes, frustrada por la inacción de las autoridades, convoca a un plebiscito. ¿Queremos o no cambiar al rector Silva Santiago? Gana el sí con 3.221 votos. Es entonces cuando los estudiantes deciden tomarse la Casa Central. Me gustan los estudiantes que rugen como... Yo me acuerdo cuando se tomaron la universidad.
formamos un grupo para retomarnos la universidad. Y nos juntamos en... Esto es re vergonzoso, pero es verdad, es parte de la historia de uno y de esa época. Nos juntamos, me acuerdo, en la Escuela de Economía en la Católica, donde probablemente yo tenía mucho más amigos en ese momento que en medicina. Y entonces había que equiparse para retomar su universidad y había que tener armas. Y entonces nos pidieron a todos que fuéramos con aquellos instrumentos con los cuales íbamos a retomarnos la universidad. Y yo me acuerdo que nos juntamos varios con cascos de polo y palos de golf para retomar la universidad, que estaba en un movimiento social importantísimo, mundial. Y yo me acuerdo que en el grupo que yo estaba, que no voy a nombrar a los otros, estábamos todavía equipados con un casco de polo y un palo de golf, un fierro 7, que era re bueno para pegar palos. Son imágenes, realmente no llegamos con los cascos de polo ni llegamos con los fierros 7, porque yo creo que en algún lugar de la conciencia a uno siempre le queda un cierto sentido ridículo. Pero esa era la actitud. Por primera vez se ha roto el orden instituido por años. Esto genera múltiples reacciones. Entre las más negativas están las del diario El Mercurio, que en sus páginas fustiga sin piedad a la toma y a sus líderes. Producía la toma universitaria. El Mercurio hostilizó, atacó editorialmente al movimiento que estaba en la Católica. Y a raíz de eso, los alumnos se sintieron muy violentados y pusieron un letrero que decía, chilenos, el Mercurio miente. Pasábamos en micro, por ejemplo, yo pasaba en micro para ir a mi universidad y estaba este cartel, el cartel decía el Mercurio miente y era como muy atrevido, era muy admirable lo que habían hecho, ponerlo en todo el frontis de la universidad. Era bien impactante verlo, grande. El Mercurio era como incuestionable. En el colegio, y toda mi vida yo leí el Mercurio, y de repente ver esto era que te hacía pensar qué es lo que mentía, y empezaba uno a cuestionarse. Fue importante. Mientras en Chile el movimiento estudiantil crecía al punto de poner en jaque a todo el sistema universitario, los hippies en Estados Unidos llegaban a su apogeo en el llamado Verano del Amor de 1967. Y los Beatles, después de un año de mutismo y en el más absoluto secreto, sacaban el álbum El Sargento Pimienta, un verdadero manifiesto psicodélico, y que cambió todo el gusto musical de la época. ¿Ese estado sublime de pensamiento en este momento? No, ahora yo estoy conversando con usted. Ahora, El Sargento Pimienta es el álbum que cambia la historia de la música del siglo XX, en antes y después del Sargento Pimienta y la banda del Club de los Corazones Solitarios. Y el álbum El Sargento Pimienta está influenciado por el consumo del ácido lisérgico. Ahora, incluso el famoso tema central que Lucy en el cielo con diamantes, dicen que las siglas indican LSD. Yo creo que la música fue una cosa muy importante de esa época. Es lo que era como la voz de lo que estaba pasando
en la conciencia de toda la gente. Porque realmente era como un cambio de conciencia que había, es como si algo pasó, que pasó por unos pocos años, que hubo un cambio de conciencia y después como que despertamos cuando terminó todo esto y es como el sueño se acabó, era como que habíamos vivido un sueño y entonces los músicos, todo era como a través de la música en ese momento. Los Beatles y otros grupos musicales comienzan a experimentar con LSD y las drogas alucinógenas pasan a jugar un rol importante en la revolución de las flores. Se buscaba romper con lo establecido y encontrar nuevos estados de conciencia. Pero realmente el LSD era una experiencia que hacía liberarte de tu ego, llevándote a cierto tiempo anterior a los miles de años que te llevó tenerlo. Entre los líderes de este emergente movimiento está el poeta de la generación Beat, Allen Ginsberg. Hubo mucha gente, incluyendo a Timothy Leary, que pensaban que las drogas psicodélicas les llevarían al Edén. Y, por supuesto, el jardín del Edén era la imagen en el rock and roll. Incluso lo fue en cierto grado en el Sargento Pimienta, a pesar de que había un pequeño toque ligeramente cínico hacia esto. Y del Dr. Timothy Leary, ex profesor de Harvard, experto en psicodélicos, quien llama a los jóvenes a dejarlo todo, sintonizarse con la vida y encontrar la iluminación con el ácido lisérgico. Quiero decir, sálganse del colegio, sálganse de la universidad, sálganse del posgrado, dejen de ser ejecutivos, dejen de ser gerentes. Enciéndanse, sintonícense, sepárense. Los jóvenes comienzan a irse de sus casas y a formar comunidades agrícolas en la costa de San Francisco. Es la utopía hippie. Vivíamos en una casa que éramos, yo creo que llegamos a ser unos 17 en un momento, algo así, con mucho respeto, con mucho orden entre todos y era una buena experiencia. Y gente que compraba esos buses inmensos de colegio, entonces le sacaban todos los asientos y los pintaban todos maravillosos, estos típicos. Había todo un arte que se desarrolló en esa época, psychedelic art se llama, que era un tipo de pintura bien volado. Y entonces adentro se metían todo este grupo de gente que querían ir, por ejemplo, mucha gente empezó a emigrar a formar comunidades a Oregon, a más al norte o a Canadá, entonces se metían 20 arriba de este bus y era como una casa rodante. Haight-Ashbury, un vecindario de San Francisco, es el paraíso de los hippies. El bus mágico de la psicodelia, creado por el autor del libro Atrapado sin salida, recorre el país con altoparlantes donde suenan los Beatles, Bob Dylan, los Byrds y tantos otros. Haight-Ashbury era un barrio de San Francisco que la gente como que se habían tomado las calles y era realmente impresionante, era como estar viviendo en una utopía, era sexo, música, droga, misticismo y amor libre. Love me 2 times, baby. Love me twice today. Love me 2 times, girl. I'm gone away.
el concepto del amor como fenómeno público, la mención del amor, de una manera pública, fuera de la iglesia. Era la primera vez que yo oía algo así. Paz y amor, ¿sabes? Paz y amor. Ese era el refrán. El amor libre era libre. Era bien libre. Era libre. Existía, ahora yo no creo que era una cosa de que fuera tan libre como va a decir hoy día sí, hoy día. Era respetado, digamos, pero yo no creo que era todo con todo, digamos, una cosa así, no era. Yo creo que había mucho respeto por las parejas, y había respeto por quién era quién, pero yo creo que más el concepto más libre en ese momento, el concepto de libertad era de que no había un compromiso más allá de una relación que podía durar un día como podía durar una vida entera. Pero yo diría que más que nada había un respeto y de una igualdad de sexo, de poder hacer lo que quisieras, pero con mucho respeto. En Chile, aunque los hippies criollos demorarían un par de años en hacer sentir su presencia con todas sus fuerzas, ya empezaron a crecer las melenas de los hombres, cambió la música, llegó la moda de las discotecas con música rock y un juego de luces que creaban un ambiente delirante apto para olvidar las inhibiciones. Este cambio de costumbres y este abandono de los modales tradicionales no fue, sin embargo, un proceso exento de conflictos. La ideología era quebrar esquemas, romper todo lo establecido. Ese era el cuento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque uno sentía, como joven en ese momento, sentía que el mundo lo oprimía, que el mundo lo marginaba, que el mundo no le daba las oportunidades que debería tener, que el mundo como que lo conducía hacia un camino que ya estaba preestablecido, que tú era muy difícil que te revelara. El hipismo, el pelo largo, la música rock, la forma estrafalaria de vestir, empezaban a notarse sin duda alguna en nuestro país. Sin embargo, la gran mayoría de los jóvenes tenía otras preocupaciones. Su interés fundamental estaba en la política y en los problemas trascendentales que vivía el país. Ese mismo año de 1967, tras una larga lucha en el Parlamento, se aprobó la Ley de Reforma Agraria, tan esperada por unos, tan temida por otros. Según un censo de 1967, el 4% de los propietarios agrícolas son dueños de un 80% de las tierras. La Iglesia Católica inicia un proceso de transformación de algunas propiedades que tenía. Algunos obispos como Manuel Larraín de Talca, el cardenal Raúl Silva Enrique, inician un proceso de traspasar las tierras de los fundos de la Iglesia hacia los campesinos. Cuando yo hice la reforma agraria en los fundos de la Iglesia, en compañía del obispo de Talca, Juan Manuel Larraín, el cual aportó también uno de sus fondos, consulté a las instituciones que tenía que consultar, al consejo de administración que tenía los obispados en esa época. En el consejo me dijeron que no debía hacerlo, porque los bienes habían sido dados a la Iglesia y no para que yo los distribuyera a los campesinos. Tenía que consultar al Cabildo, el Cabildo me dijo que no, por la misma razón, de modo que yo llevaba 2 no, y así presenté el problema a Roma. Y hablé con el Papa Juan y le expliqué lo que pasaba y la situación en que estaba. Entonces el Papa me guiñó un ojo y me dijo, hágalo, yo lo ayudo. Este segmento de la sociedad, la gente que componía el campo chileno, era gente que estaba definida como gente de segunda clase, por las condiciones que tenía. Primera cosa, en este país habían 2 salarios. Un salario para todos los trabajadores y un salario inferior en el monto para los trabajadores agrícolas. Existía el famoso horario de sol a sol. Vale decir, el trabajador debía trabajar de que el sol salía hasta que el sol se ocultaba. No existían caminos, no existía buena infraestructura en cuanto a dotar de agua potable al sector,
luz eléctrica. Muchos de estos patrones que tenían grandes fondos, hacienda en algunos casos, sencillamente no vivían en Chile, vivían fuera de Chile. Algunos parece que seguían el sol, estaban en Europa, por lo tanto tenían esta cuestión acá para que generara recursos y con estos trabajadores establecieron estas condiciones. Allí hubo un quiebre total, allí la ocupación de predios, la expropiación arbitraria, fue una cosa tremendamente dura. Muchas personas sufrieron tremendamente la reforma agraria y creo que en una evaluación objetiva fue un verdadero fracaso para el país e incluso para quienes pretendió beneficiar, que eran los propios campesinos. Además, estos caballeros hicieron la reforma agraria como una cuestión política y demagógica, entonces partieron los fondos y ahí dejaron votado también a esta gente, salvo envenenarlo, con una especie de ira contra los mismos patrones con que habían vivido probablemente por años, que habían sido muchos casos buenos con ellos, otros también serían malos, como toda la gente nomás, pero no les dieron ningún medio. Tengo la impresión que la transformación agraria que hizo la democracia cristiana era mucho más que una modernización capitalista. Fue darle ciudadanía, fue darle derecho a ser chilenos, miembros de una comunidad y decidir su propio destino a 200.000, 300.000, 400.000 campesinos con sus familias. No habría habido el boom económico que ha habido en el sector agrario bajo el régimen militar si no hubiera habido reforma agraria. Eso es evidente. Con sistema inclinato usted no hace esas transformaciones hacia el sector agroexportador. Puede haberse cometido muchos errores, muchas injusticias, pero eso fue un cambio estructural que yo creo que después también ha repercutido positivamente a pesar de las dificultades y los problemas que puedan haber acarreado algunas personas y algunas injusticias. Pero yo creo que cambió la mente en el sector de los campesinos y creo que el sector campesino se sintió incorporado a la sociedad chilena. Hay un cambio fundamental. Los campesinos tienen más posibilidades, sencillamente. Se compran más bienes materiales. Compra ropa el campesino, compra muebles el campesino. Sus hijos van a la escuela y ya siente que no solamente es bueno tener más, sino que ser más. El hombre adquiere dignidad y se para de frente a frente, ya no con la cabeza agacha, sino discute sus derechos y tiene conciencia de lo que le pertenece, discute y pelea. Y en esa pelea el campesino transforma todo el agro chileno, transforma la sociedad misma y transforma la legislación a través del sindicato y a través de la organización definida como asentamiento campesino. En el gobierno de Frei se expropiarán 3.400.000 hectáreas, beneficiando a 200.000 nuevos propietarios. No todos los dueños de tierras se opusieron a la reforma agraria. Hubo también quienes la apoyaron. Sin embargo, la experiencia de ser expropiado fue dolorosa para todos, incluso para los jóvenes rebeldes de los 60. Pasó que en este momento sería un tipo riquísimo si no hubiera estado la reforma agraria nada más. Si estaba de acuerdo, en ese momento estaba de acuerdo con las expropiaciones, evidentemente. Yo, en el caso de mi familia, simplemente, claro, no moví un dedo, no lloré, no me lamenté. Uno estaba en otra, uno estaba absolutamente en otra. Cuando llegó la reforma agraria, nosotros sentimos que era justo que la tierra pasara a manos de los campesinos, y llegó el momento que la reforma agraria llegó al propio fondo de nosotros, y lo expropiaron. Entonces, nosotros fuimos francamente estoicas, entregamos las llaves a la Cora, o sea, no solamente no pusimos resistencia a la expropiación, sino que además le facilitamos la tarea, incluso verbalizándolo, diciendo cuán justo era. Hicimos todo eso, desalojamos la casa, y después me tuve que ir a encerrar durante 5 días a llorar y llorar y llorar. A estas alturas del partido, el mundo y nuestro país habían entrado en un proceso de grandes transformaciones que amenazaban con cambiarlo todo por completo. La semilla de la rebelión estaba lanzada, la generación de los 60 se la estaba jugando, pero las grandes luchas aún no comenzaban. Nos vemos la próxima semana.